Gracias. Bueno, nuestra expositora del día de hoy es María Fernanda Romero. Ella es gerente comercial en Círculo Laboral. Cuenta con 20 años de experiencia en diferentes empresas de tecnología y en los últimos años se ha enfocado totalmente en el área de recursos humanos. Entonces, tiene mucha experiencia en este tema de reclutamiento y es por ello que el día de hoy nos va a dar ahí alguna información importante que nos puede ayudar a hacer este proceso de reclutamiento y selección de manera mucho más eficaz. Entonces, te cedo la palabra, Fer. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Magali. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Y bueno, como comenta Magali, vamos a tocar algunos temas relevantes enfocados a cómo pueden hacer mucho más eficiente y mejorar sus procesos de reclutamiento. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, bueno, como comentó Magali, me presento, soy María Fernanda Romero, soy gerente comercial en Círculo Laboral. Y bueno, les cuento un poquito brevemente de la empresa. Nosotros somos un grupo de 3 empresas: Círculo de Crédito, Círculo Laboral y Círculo de Proveedores. Círculo de Crédito inició operaciones en el año 2005 y somos una sociedad de información crediticia. Posteriormente, nosotros como Círculo Laboral estamos en el mercado desde el año de 2006 con el foco de brindar certidumbre e información mucho más precisa en el momento en el que ustedes están seleccionando candidatos para que ingresen a laborar en sus distintas empresas. Y la última línea de negocio es Círculo de Proveedores, cuyo objetivo principal es, bajo la misma línea de contar con información precisa que brinde confianza y certeza, pero en este aspecto enfocado a toda la red de proveedores que una empresa tiene a lo largo de toda su cadena de suministro, tanto para productos como servicios. Entonces, bueno, ahora sí enfocándonos a la parte de círculo laboral, nosotros somos exploradores de la mente humana. El objetivo es justamente brindar información para que ustedes sepan de una manera mucho más exacta quién es y cómo es la persona que ustedes están evaluando dentro de sus procesos de selección. Todo esto alineado con la tecnología, brindando datos e información que se vuelven útiles y de una forma analítica para que ustedes puedan tener una decisión mucho más precisa y mucho más exacta al momento de seleccionar a sus nuevos colaboradores o incluso para sus colaboradores existentes. Como todos sabemos, la selección de personal siempre ha sido un factor clave para que las empresas puedan funcionar correctamente. Sin embargo, en estos momentos, esto requiere ser que se pueda hacer de una forma mucho más dinámica, mucho más eficiente. Ya no tenemos tanto tiempo para poder seleccionar una persona y esto muchas veces provoca que se tomen decisiones equivocadas, y ya que la persona está ahí, resulta que o no cuenta con el perfil que estábamos buscando, o bien aunque sí cuenta con el perfil adecuado, pues no tiene la conducta o la ética o la integridad que estamos buscando dentro de nuestras propias empresas. Entonces, las compañías que no están logrando tener este proceso de selección de una manera ágil, eficiente e informada, pues están sujetas a tener distintas consecuencias que el día de hoy, sobre todo en México, son bastante importantes. Algunas de estas consecuencias son, por ejemplo, las tasas altas de rotación. Hay estudios recientes que indican que México es el país con la tasa de rotación más alta en Latinoamérica. Estamos hablando de alrededor de un 16.7%, lo cual es una tasa bastante alta si lo comparamos incluso, como comento, con otros países de Latinoamérica, o no se diga con países como Estados Unidos o Europa. Esta situación de de las altas tasas de rotación tiene mucho que ver con que la persona no fue elegida correctamente desde el inicio y por lo tanto no da los resultados esperados y decide ya sea la misma persona irse o la compañía terminar la relación que ha empezado con esta persona. Cuando una persona tiene una rotación temprana, se estima que el costo que esto genera para la empresa es más o menos el 21% del sueldo anual de esa persona. Entonces, no solamente estamos teniendo un impacto en donde, pues sabemos el tiempo que toma empezar un proceso de selección, todo un proceso de entrevistas, un proceso de evaluaciones, que entre la persona, todo lo que se le invierte también en tiempo, en cursos de capacitación, en equipo, en sistema, en brindarle su correo electrónico, etcétera, para que además de estas pérdidas que hay por tiempo que todas estas personas dedican, también hay un impacto económico muy importante que, como comento, es más o menos el 21% de su sueldo anual.
Y esto obviamente hace que pues se vuelva mucho más preciso y mucho más necesario que estos procesos de selección pues no se tomen tan a la ligera, ¿no? Hay empresas que de pronto evalúan solamente a uno o dos candidatos y por la prisa de tener ya a alguien cubriendo la posición, pues deciden al que de pronto les parezca mejor, sin embargo no tienen la información precisa. Y esto también provoca muchas veces que haya actos de corrupción o de fraudes internos, pues tampoco se analiza cuáles son los antecedentes reales de esa persona, tanto en sus empleos previos como, por ejemplo, en situaciones que haya tenido a nivel legal esta misma persona. Entonces, también se dice que los costos por actos de corrupción en México ascienden alrededor de 9.500 millones de pesos y todo lo que tiene que ver con deshonestidad laboral provoca que se pierda más o menos el 40% de la productividad en las pymes. Esto también hablando de México. Entonces, esto también se puede prevenir si sabemos esa persona cómo se ha dirigido o conducido en sus empleos anteriores, ¿no? Y obviamente todas estas consecuencias que pueden suceder por un fraude o por un robo interno, pues no nada más es el tema de que la persona ahora hay que terminar la relación laboral con ella y buscar a alguien más, sino que también hay consecuencias como, por ejemplo, pérdidas financieras, daño a la reputación de la empresa, que eso hoy en día es prácticamente lo más importante, y por supuesto posibles litigios o sanciones, pues que también generarán pérdidas económicas bastante importantes para los negocios. Entonces, ¿cuáles son esas acciones clave que se pueden llevar a cabo para que el proceso de selección sea mucho más robusto, pero no por esto también se extienda demasiado en tiempo, porque sabemos que el tiempo hoy también es un factor clave. Entonces, todo lo que todas las acciones que se implementen en este proceso de selección deben de ser siempre dirigidas a que el proceso siga siendo ágil, siga siendo eficiente. Entonces, algunas de las medidas que pues se están tomando distintas empresas y que es justamente uno de los grandes retos que tienen las áreas de recursos humanos es justamente lo que comento, cómo hago que el proceso sea eficiente, sea ágil, pero que sí esté considerando y evaluando todas las variables en el candidato. Variables que no necesariamente o difícilmente se van a poder lograr solamente teniendo una, dos o tres entrevistas con los diferentes involucrados en el proceso. Entonces, algunas de las medidas que están tomando las empresas son justamente establecer filtros que sean mucho más eficientes y precisos en el proceso de selección, filtros que no nada más vayan en cuestión de conocer la experiencia laboral del candidato, que obviamente sigue siendo muy importante, pero como decía también, cómo ha sido su situación cuando sale de otras empresas, qué tan sano ha sido este proceso, cómo está a nivel personal en cuestiones, por ejemplo, legales, ¿no? Que pueden ser que afecten directamente a la empresa si es que empieza a trabajar con nosotros. Otro punto muy importante es cuidar el ambiente laboral y obviamente lograr un desarrollo de carrera de los empleados. Desafortunadamente hay muchas empresas que este aspecto, enfocado también a otro que está un poquito más abajo, que tiene que ver con la parte del salario emocional y el desarrollo personal, son cosas que desafortunadamente muchas de las empresas y sobre todo en México todavía ni siquiera han llegado allá, ¿no? Veámoslo como una escalera y eso está en el último escalón y ellos todavía están en los primeros escalones. ¿Por qué? Porque todavía están cuidando aún el cómo hago para que el empleado no se me vaya a los 3 meses, cómo hago para que el empleado no me vaya a hacer un robo, no vaya a hacer un fraude. Y obviamente llegar a temas de un desarrollo de carrera, de un salario emocional, de mejorar la parte de balance vida-trabajo, son cosas que todavía se ven muy lejos de su estrategia porque, como lo comento, están muy enfocados en resolver la primera parte aún del proceso. También es importante mejorar el perfilamiento, ¿no? Tanto para posiciones nuevas como para personas, perdón, para posiciones existentes, que puedan perfilar bien cuáles son esas responsabilidades y características que la persona tiene que tener, pues para que podamos asegurarnos que van a poder desempeñarse bien en la posición y alcanzar los objetivos deseados. También es muy importante, pues, establecer medidas que prevengan el riesgo por fraude, ¿no? Todo lo que hacen las empresas para, bueno, qué sucede en caso de algún fraude, cómo lo vamos a mitigar, cómo lo vamos a atender en caso de que suceda. Todo esto ligado, obviamente, de códigos de ética internos que se creen, pero que también se sigan y que se pueda estar seguro que los empleados
los conocen y que esa firma que tienen que hacer de esos códigos de ética, de esos códigos de conducta, pues no se haga simplemente a la ligera como un requisito más del proceso inicial o incluso que se hace cada año, sino que realmente los empleados entiendan muy bien cuál es esa ética, cuáles son esos valores bajo los cuales la empresa pues busca dirigirse y busca avanzar. Todo esto puede ayudar a que se hagan y se ejecuten estrategias que disminuyan realmente la rotación de personal, ¿no? Lo que cualquier persona de recursos humanos y hacia arriba, temas de dirección general busca, pues es que se cuente con un equipo que permanezca en el tiempo. Obviamente esto siempre va a ser mejor, las personas tienen mucho mejor compromiso con la empresa, se ponen mejor la camiseta. Además, entienden perfectamente bien cuáles son sus objetivos y pueden ir creciendo junto con la empresa. Ese es como el escenario ideal sobre el cual deberían de estar pues apuntando las distintas empresas, ¿no? Y también algo importante es contar con revisión periódica de los antecedentes y la situación del personal. Muchas veces hay empresas que tienen filtros muy correctos, pero solamente los hacen en el momento de la selección. ¿Qué pasa un año? ¿Qué pasa 2 años después? ¿Qué pasa si la situación personal o familiar de la persona ya cambió? Y hoy a lo mejor sí puede ser una persona que esté sujeta a, por ejemplo, realizar un fraude o un robo, ¿no? Pero al inicio no, su situación no era la misma. Entonces es importante que se establezcan formas periódicas de revisar pues todos estos antecedentes. Ahora sí, ¿cómo nosotros como círculo laboral podemos apoyar a las empresas junto con Human Cap para lograr, pues obviamente, que estos procesos se hagan de una forma, como decía, con mucha más certeza y confianza, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta de valor. Human Cap y Círculo Laboral lo que hacen es que ofrecemos herramientas en donde podemos enfocarnos en conocer dos partes de los candidatos. ¿Quién es esa persona y cómo es esa persona? Y todas estas soluciones, la idea es que se vayan involucrando dentro del proceso de selección en las distintas etapas del mismo. Entonces, nuestra propuesta es que durante la etapa o las primeras etapas de selección podamos aplicar dos herramientas. La primera se conoce como Background Check Business y la segunda es reporte de demandas. Estas dos herramientas te van a dar rápidamente una primera fotografía de ese candidato para saber si es o no una persona con la que tú desees avanzar en el proceso. Background Check Business es una red de información, es una base de datos que hacemos en conjunto, Círculo Laboral con todos nuestros clientes, en donde lo que hacemos es marcar cómo ha sido o qué tan sana ha sido la desvinculación de estas personas con sus empleos anteriores. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente buscamos evitar cualquier tipo de subjetividad que pueda haber en esta opinión y nos estamos anclando directamente de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si la persona incurrió en alguna falta grave, que es justamente estipuladas por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se indica que salió bajo esa situación que no es o que es una situación grave que probablemente no queremos que ahora se repita en nuestra empresa. O más bien, no probablemente, sino seguramente no queremos que se repita. Y al mismo tiempo, con este mismo producto, van a poder ustedes ver cómo ha sido su proceso de salida a lo largo de toda su historia laboral, pero también van a poder ver si la persona cuenta o no cuenta con una cédula profesional. Nosotros tenemos un vínculo con el Registro Nacional de Profesiones y van a poder ver si la persona cuenta o no cuenta con esta cédula, de qué fecha es, de qué licenciatura y de qué institución. Y también van a poder ver si la persona está en alguna lista pública como de persona expuesta políticamente, prevención de lavado de dinero, Interpol, PGR, entre otras. Y también tenemos como otro producto que de alguna manera es un complemento ideal para Background Check Business, es el reporte de demandas. Nosotros lo que hacemos aquí es simplemente tener información de fuentes públicas, no se invade en ningún momento información hacia el candidato, pues como comento, es información de fuentes públicas que se obtiene de tribunales y juzgados de todo el país. Y lo que vamos a poder ver aquí es si el candidato cuenta o no con antecedentes legales a nivel laboral, penal, civil o mercantil.
Y vamos a poder ver demandas o situaciones legales que aún estén abiertas. Si sucedieron en el pasado, pero ya se llegó a una conciliación, ya no va a aparecer aquí. Ambos productos están disponibles a ustedes a través de nuestra plataforma como Círculo Laboral. Es 100% en línea. Están disponibles 24/7. Ustedes solamente necesitan ingresar datos básicos de sus candidatos y con eso en cuestión de segundos van a poder recibir ambos reportes. Y como comento, esto es un reporte que sirve muy bien en estas primeras etapas porque nos puede dar información para ver si continuamos o no con los siguientes pasos del proceso de selección. Posteriormente me voy a brincar a los cuadritos morados de hasta abajo, porque es como la segunda etapa, que es la parte de las evaluaciones. Nosotros contamos con 4 evaluaciones, 2 están totalmente enfocadas al proceso de selección y otras 2 están más bien enfocadas a buscar evaluar el clima laboral que tenemos dentro de nuestras empresas. Entonces, la primera se conoce como IGH, que es Índice General de Honestidad. Aquí justamente lo que hacemos es hacer una evaluación para el candidato en donde podamos ver cuál es su nivel de integridad y de honestidad 100% a nivel laboral. Algo muy importante de esta evaluación es que es una evaluación que nosotros en Círculo Laboral desarrollamos en México, está hecha por mexicanos y pensada en cubrir la cultura mexicana. Eso es uno de nuestros principales diferenciadores con otras evaluaciones que hay en el mercado, que pues fueron hechas en otros países, algunas de ellas en Israel o en Europa, en donde la cultura es muy distinta, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es saber cómo nos conducimos en México, evidentemente desde una visión de una persona honesta e íntegra, y con esto es que el candidato va a poder elaborar su evaluación. Es una evaluación que mide 4 variables: integridad, verdad, lealtad y resistencia al robo. Y es personalizable. ¿A qué me refiero con que sea personalizable? Es decir, ustedes pueden determinar de acuerdo al perfil o a la posición para la que están contratando a esta persona, cuál va a ser el peso o la ponderación que se le va a dar a cada una de estas variables. Por ejemplo, si van a contratar a una persona que va a ser un cajero de un supermercado o una persona que va a estar en un almacén, pues probablemente o seguramente la variable que deberá de tener más peso es la de resistencia al robo. Sin embargo, si se va a contratar a una persona que va a ser más como un personal de confianza, pues las variables que seguramente tendrán más peso serán integridad y lealtad, por ejemplo. Entonces, nosotros ya les entregamos la evaluación con perfiles precargados, sugeridos por nosotros, pero si ustedes desean personalizarlo para nuevas posiciones, se puede hacer por completo. Y algo muy importante también de índice general de honestidad es que es una evaluación que se contesta en promedio entre 8 y 15 minutos, lo cual también es un tiempo breve en comparación con otras evaluaciones que hay en el mercado, lo cual hace que el proceso sea más ágil, tanto para la empresa como para el candidato, ¿no? Que muchas veces el candidato se encuentra laborando en otra empresa y entonces cuando le llega una batería de pruebas que le va a tomar demasiado tiempo, ahí se empieza un poco a complicar la cuestión de agendas, ¿no? Entonces, el candidato te dice, sí lo voy a poder hacer, pero probablemente hasta el fin de semana, y ahí se pierde el tiempo y el momentum para poder traer a esa persona. La segunda evaluación que tenemos es la del triangulito que se ve en el cuadrito morado, que se llama idea comercial. Esta es una evaluación también hecha en México por mexicanos y es una evaluación que está enfocada 100% a poder evaluar o medir a la fuerza comercial de una empresa. ¿Cuál es el objetivo? Es ver cuál es, se llama idea porque lo que hace es que mide el estilo y la actitud comercial de la persona. ¿A qué nos referimos con esto? Más allá de que tenga o no tenga habilidades comerciales, también es muy importante ver cuál es su estilo comercial. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, va a vender coches BMW en una agencia, ¿no? Ese vendedor debe de tener un perfil muy distinto, ejemplo, un perfil prestigioso en donde lo que más lo va a apalancar para poder llegar a una venta exitosa es justamente el respaldo de la marca que está vendiendo atrás, lo cual pues trae un sinfín de consecuencias, ¿no? Desde su público, sus posibles clientes, sus posibles compradores van a ser muy distintos, que a lo mejor alguien que vende, por
por ejemplo, artículos de primera necesidad en otro tipo de empresa, ¿no? Entonces, ambos son vendedores, ambos deben de llegar a metas comerciales, sin embargo, su estilo va a ser completamente distinto. ¿Y cuál es el problema muchas veces en las áreas de ventas? Que a uno lo ponen en el otro lugar y al otro en el otro. Entonces, no llegan a sus resultados, pero no porque el perfil sea malo, sino porque no están colocados en el lugar correcto. Entonces, lo que busca IDEA es que tú sepas cuál es ese estilo del vendedor que quieres traer y lo coloques en donde va a ser mucho más exitoso. Esta evaluación también se recomienda que se pueda hacer a la fuerza comercial que ya está en la empresa, porque de alguna manera tú puedes ver, a ver, mis top 2 vendedores, qué estilo, qué actitud comercial tienen y en dónde están vendiendo más. Entonces, cuando contrates nuevos candidatos, buscas que se liguen justamente a esos vendedores que hoy están siendo más exitosos y pues eso implica en que tengas mayores probabilidades de que ese nuevo candidato pues pueda ser igual de exitoso que los que ya existen. Esta también es una evaluación, la envías tanto a tus colaboradores, si es el caso, o a los candidatos, desde una plataforma, el candidato la contesta y en ambos casos, tanto en IGH como en IDEA, ustedes reciben como empresa un reporte en donde ya va a venir exactamente los resultados. Ambos reportes, la ventaja que tienen es que son muy fáciles de leer, de tal manera que no necesitas tener gente completamente experta en la parte de psicometrías y evaluaciones para que pueda interpretar los reportes. Y nosotros también les damos a ustedes la capacitación que necesiten para poder entender cómo están estructurados esos reportes, cuáles son los puntos más importantes que tienen que considerar al momento de leerlos, al momento de interpretarlos, para que este proceso también sea pues mucho más ágil. Incluso en la parte de índice general de honestidad, nosotros ya contamos con políticas de aceptación, que son las que les sugerimos, en donde les vamos poniendo las distintas variables, en tanto están semaforizadas, entonces les indicamos, ok, si estas variables están en rojo, recomendamos no avanzar con el candidato, si este está en rojo, pero esta otra está en verde, es viable, ¿no? Por ejemplo, entonces son políticas que ya están establecidas y que ustedes de una manera rápida y fácil van a poder leer para determinar si avanzan o no avanzan con esa persona. Y las últimas dos evaluaciones se llaman DRO y DAO 35. Como comenté, estas más que para el proceso de selección están enfocadas más bien en la parte de medir el clima organizacional. DRO se llama Diagnóstico de Respeto Organizacional y justamente la aplican a sus colaboradores para ver cómo están sus niveles, como su nombre lo dice, del respeto o la lealtad organizacional que tienen por la empresa. Y DAO 35 lo que está ligada es hacer como un diagnóstico de cómo está tu empresa en todo lo relacionado justamente como el nombre lo dice a la NOM 035 que evalúa los riesgos psicosociales que puede haber en una empresa y entonces te da un diagnóstico para ver qué mejoras puedes hacer para cuando tienes que aplicar la NOM lo puedas hacer y tener resultados mucho más adecuados. Y el último producto es el último de la cajita morada que se llama Aura. Este normalmente nosotros recomendamos que sea el que se aplica ya prácticamente al final, ya incluso al candidato seleccionado o a lo mejor a los últimos dos candidatos que quedaron en la parte final. Ese es un estudio socioeconómico. Como saben, bueno, muchas empresas en México continúan aplicando estudios socioeconómicos al momento de contratar a una persona que siguen siendo o se siguen aplicando de una manera tradicional. Se contrata una empresa que te manda visitadores, el visitador va al domicilio del candidato, toma fotos, hace preguntas y emite un reporte. Este proceso es muy costoso porque muchas veces o gran parte de las veces implica, además de la visita como tal, tener que pagar viáticos cuando estás buscando gente fuera o en algunos otros lugares del país. Además, es muy tardado porque hay que coordinar agenda cuando el candidato puede recibirlos, y eso a veces se puede extender varios días, incluso a lo mejor una semana. Y también es un proceso que ya tiende a ser bastante invasivo para los candidatos, ¿no? Hay muchos candidatos o la mayoría, pues que ya no desean que una persona desconocida vaya al domicilio, haga preguntas, saque fotos, vea con quién vives, vea la mejor foto de tus hijos. Y es algo que un candidato a veces ya no quiere que suceda. Entonces, nosotros hicimos un estudio muy innovador que busca reemplazar por completo esta visita física y convertir el estudio socioeconómico en un proceso
que sea 100% digital. ¿Cómo funciona? El candidato tiene que descargar en su celular la aplicación de Aura, se le envía un código de invitación para que pueda acceder y ya dentro de la aplicación va a pasar por 7 validaciones que incluso hacen que el resultado final sea más completo que el que te arrojaba aquella visita física que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son estas validaciones? Tenemos la validación de identidad, en donde contamos también con tecnología biométrica para que el candidato suba una foto de su identificación oficial con un vínculo que tenemos con RENAPO, validamos que la identificación efectivamente sea válida y que esté vigente. Y con la tecnología biométrica, el candidato tiene que sacarse una serie de fotografías que se conocen como prueba de vida y se hace un cruce para ver que la información que viene en la identificación coincida con la foto que el candidato se está tomando. También se hace una validación de educación. Igualmente se encuentra para ver si la persona cuenta o no cuenta con una cédula profesional, pero a diferencia que en Background Check Business, aquí si el candidato no cuenta con cédula profesional, se le pide que ingrese su último comprobante de estudios. Entonces, si cuenta con una carrera trunca o probablemente quedó hasta nivel preparatoria, por ejemplo, puede subir su último comprobante y ustedes ya van a poder validar que pues ese efectivamente fue su último grado de estudios. Después viene la parte de la validación domiciliaria. Como se hace es que el candidato nos da permiso a través de su celular para para poder tener la localización activada con la aplicación de Aura por 72 horas. Durante esas 72 horas y junto con la información que nos va a subir de su comprobante de domicilio y un video que va a tomar fuera de su domicilio, por 72 horas la aplicación va haciendo un tracking o un seguimiento de los movimientos de la persona. Obviamente la persona puede salir, puede entrar, puede hacer todo lo que necesite, pero se va validando que efectivamente vuelva a ese lugar y sobre todo son 72 horas para validar que durante la noche permanezca en ese lugar para justamente validar que es su domicilio, ¿no? Aquí también antes en el estudio presencial, pues muchas veces pasaba que no vivo aquí, pero le pido a un amigo que me deje ir 2 horas a su casa, llevo un par de fotos, las pongo ahí, llega el visitador y yo digo que vivo ahí, ¿no? Con esto lo que buscamos es que el proceso se haga durante 72 horas para evitar este tipo de situaciones. También en Aura se hace una comparativa laboral. ¿Cómo funciona? Se pide al candidato que ponga o vacíe la información de su currículum y se carga el reporte de semanas cotizadas del IMSS. Entonces, la aplicación te hace un cruce entre la información que él declara en su currículum contra lo que tiene el IMSS para ver si los empleos coinciden parcialmente o no coinciden o incluso no están declarados. Y esto, según lo que ocurra, puede ser una alerta o un foco rojo, ¿no? Para ver, ok, ¿por qué no me declaras de este empleo que en el IMSS sí está? Probablemente hay una explicación, probablemente no, y de ahí se pueden tomar decisiones. Y también algo muy importante es que ahí mismo tenemos el módulo de referencias laborales. Entonces, tú como candidato, cuando vacías la información de tus empleos anteriores, pones los datos de las personas que van a ser tu referencia en tus empleos anteriores. Y nosotros desde Círculo Laboral lanzamos a esas referencias una notificación por WhatsApp y por correo electrónico para que nos contesten si conocen o no conocen a esa persona, si trabajaron juntos, si lo recomiendan o no lo recomiendan. Y si en 24 horas no nos contestan por WhatsApp o por correo electrónico, nosotros tenemos un área de call center que directamente hacemos una llamada a la referencia para hacerle las mismas preguntas y poder validar la información. Entonces, a grandes rasgos, esto es Aura, es en línea, es 100% autogestionable y algo muy importante es que en el estudio tradicional había que esperar hasta que el visitador mandaba el reporte final, ¿no? Aquí ustedes como área de recursos humanos desde nuestra plataforma pueden entrar e ir viendo en tiempo real el avance del candidato en su estudio. Entonces, obviamente la parte de domicilio y referencias pueden tomar hasta 72 horas por las razones que ya comenté, pero en tiempo real ustedes pueden ir viendo si ya se validó, por ejemplo, la parte de identidad, la parte de la comparativa laboral, la parte de la educación y pueden ir avanzando muy rápido porque esto es totalmente autogestionable y lo pueden ir viendo en tiempo real.
Y bueno, a grandes rasgos, todos estos son nuestras soluciones que ponemos a su disposición, tanto HumanCap como Círculo Laboral, para que puedan mejorar y pues robustecer sus procesos de selección. Estas son algunas de las empresas que hoy tenemos como clientes, son solamente algunas de ellas. Importante comentar que no importa de qué industria o de qué tamaño sean ustedes, nuestros productos están enfocados en brindar solución e información independientemente de si son una empresa del sector financiero, de retail, de logística, ¿no? La verdad es que cualquier empresa que desee mejorar sus procesos de selección de personal, puede verse beneficiada al incorporar nuestras soluciones dentro de este proceso. Y pues estamos para apoyarlos. Nosotros obviamente lo que hacemos es entender cómo están sus procesos de selección, cuáles son los principales retos que hoy tienen, cuál es su expectativa o sus números estimados de personas que estarán en proceso de nuevos empleados para el próximo año, por ejemplo, ahorita que estamos a cierre de año, para que en conjunto podamos determinar cuál es la solución que mejor les funciona, cómo se las podríamos dimensionar para que las aprovechen de la mejor manera. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Con gusto los podemos resolver. Me parece que no hay dudas. Creo que no, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, cualquier pregunta que surgiera después, pues con mucho gusto podemos irlas resolviendo e incluso podemos también, algo que olvidé comentar es, si ustedes desean, por ejemplo, aplicar una prueba o un estudio socioeconómico, una prueba de honestidad a un candidato para que puedan ver, ¿no?, cómo funciona el producto, con gusto lo podemos hacer, una prueba sin costo, con datos del candidato que nos compartirían y con eso con mucho gusto podemos hacer que vivan el proceso y los resultados, pues, como en la realidad. Súper. Pues muchísimas gracias, Fer. No sé si quieras agregar algo más. No, nada más de mi parte. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Súper, muchísimas gracias. Gracias, Fer, y gracias a todos por su asistencia, por su atención. De igual manera, si tienen alguna duda o algún interés en alguna de estas herramientas que nos platicó Fer, estamos a sus órdenes. Nos pueden contactar a través de cualquier medio, nuestras redes sociales, correo, teléfono, WhatsApp, cualquier medio, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.